Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Hace varios meses que ya vivimos esta desescalada en cuanto a la pandemia, no uso de mascarillas, el tema de poder participar de eventos masivos, pero de todas maneras, y aunque a lo mejor a algunos se les haya olvidado, seguimos estando en pandemia. Hay una situación de contagios todavía, hay alertas en algunas partes del mundo, sobre todo en países asiáticos, y se ha escuchado de nuevas variantes que son aún más contagiosas y a las que hay que tener cuidado. Esto en el contexto también de otras enfermedades, como la viruela del mono, por ejemplo, que ha ido aumentando sus casos. Bueno, para conversar de esto, para hacer un refresh también y estar más atentos, es que ya estamos en contacto con la epidemióloga de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Maritza Muñoz. ¿Cómo está, Maritza? Muchas gracias por acompañarnos y venir a darnos todos estos detalles a nosotros y a nuestros auditores también. Muy buenos días. Maritza, ¿dónde estamos en el tema de la pandemia? Porque pareciera que a todos se nos ha olvidado un poco que vivimos estos 2 años muy difíciles, en donde tuvimos muchas restricciones, en donde hubo una gran cantidad de personas fallecidas a causa del COVID. Pero ¿dónde estamos ahora, en pleno verano de 2023 y cuando se van a cumplir 3 años desde que se declaró por lo menos esta pandemia que nadie ha dicho que se ha terminado? Bueno, la OMS la Organización Mundial de la Salud está evaluando eso. Nosotros como país estamos en una situación intermedia. Estuvimos eh, previo a sacarnos la mascarilla muy cercanos a lograr la endemia, eh, que es aquel virus con el que como país puedes convivir normalmente, ya como la mayoría de los virus respiratorios que tenemos actualmente, que tienen unos pic en algún momento y que son controlables. Pero lamentablemente no se alcanzó a llegar a este proceso de endemia y seguimos viviendo este proceso de pandemia. Y como Concepción como provincia de Concepción, somos siempre punteros dentro de aquellos que tienen mayor cantidad de casos. No ha dejado de fallecer personas por el COVID-19. Hay una menor tasa de ocupación de las camas críticas, fallecen menos personas, pero están todos los días falleciendo entre 25 y 30 personas. Claro, esta alta ocupación de camas pediátricas críticas, esto ha disminuido, ¿no es cierto? Y todo esto es gracias a ese proceso de vacunación que nosotros hemos tenido y en el que ahora tenemos que estar alerta porque ya está finalizando, ¿no es cierto?, prácticamente sus 6 meses aquellas personas que tienen las 4 dosis, por lo tanto vuelven a entrar en este círculo de que su riesgo de llegar a ser un cuadro de gravedad puede ser, ¿no es cierto?, mayor. Esperemos que este plan el Plan Nacional de Vacunación con la vacuna bivalente se amplíe a toda la población, lo cual sería extremadamente positivo considerando que esta vacuna bivalente viene con el Omicron y que las que están causando, las cepas que están causando complicaciones son variantes del Omicron. Por lo tanto, es una vacuna que es muy positiva para la población. Si se lograse vacunar a toda la población, sabemos que la Moderna es una vacuna que sirve para niños desde 6 años hacia arriba y que la Pfizer es una vacuna que sirve para niños desde 12 años hacia arriba. Por lo tanto, podríamos llegar si fuese posible, ¿no es cierto?, económicamente, hacer un plan nacional de vacunación para estar preparados para el invierno, ¿no es cierto?, que es el que más complicación nos trae frente a este COVID, y considerando que ya se sacaron todas las otras, ¿no es cierto?, todas estas medidas de apoyo, estas camas adicionales, esta cantidad de profesionales de la salud de apoyo por COVID, se sacaron y no sé si recuerdan que tuvimos un invierno 2022 bastante saturado, no solo de COVID, sino que tuvimos el virus sincicial, ¿no es cierto? Los rotavirus que atacaron a nuestros niños, que
tenían una memoria inmunológica nula en el caso de los niños pandemia, ¿no es cierto? Y disminuida en el caso de los que estuvieron los 2 años encerrados. En ese mismo contexto, Maritza, yo recuerdo que incluso se extendió esta situación que usted menciona hasta la primavera. Había mucha gente que decía, oye, no sé si tengo alergia, no sé si tengo COVID o un resfrío común. Y mucho, claro, porque cuando vino esta desescalada, la quitada de la mascarilla, todos nos encontrábamos un poco, estuvimos muy encerrados, muy poco contacto con muchas personas y claro, lavándonos las manos y haciendo todas las medidas. ¿Cómo, en ese contexto, cómo debería venir este invierno? Porque, claro, va a ser un invierno aparentemente, no quiero quizás pecar de a lo mejor que vaya a cambiar el panorama, pero debería ser un invierno un tanto más normal, como antes de la pandemia. Ahí nos estamos preparando bien porque ahí podría venir de nuevo una situación de no saber si uno tiene COVID, si uno tiene a lo mejor influenza, que también ataca muchísimo durante esa temporada. Eh, a ver, va a venir un invierno complejo, ya, porque no tanto el encierro, sino más bien la mascarilla ayudó a que nosotros como población no tuviéramos contacto total con estos otros virus respiratorios que siempre están circulando en nuestro cuerpo, en nuestro ambiente desde enero hasta diciembre. Ya, a mí me puede dar influenza en enero. En invierno no hay ventilación, ¿no es cierto? Se suele cerrar todo, entonces eso facilita mucho, entonces que ese virus que anda dando vueltas se contagie. Entonces los virus se han hecho, como explicarlo de alguna manera, entre comillas, poderoso, por lo tanto, nosotros que nuestro cuerpo no tiene esa memoria inmunológica para poder defenderse de él, lógicamente vamos a sentir el virus más molesto, ¿ya? Y puede pasar lo mismo con el COVID. ¿Por qué? Porque la vacunación ya lleva más de los 6 meses. Por lo tanto, podemos tener una inmunidad generada, pero nuestro cuerpo puede sentirlo más fuerte. Ya por lo mismo de que esa capacidad inmunológica la tenemos disminuida. ¿Ya? Y yo creo que la comunicación de riesgo no se ha entendido. Se sacó la mascarilla, pero se dijo que era altamente recomendable seguir usándola en ciertos contextos. Y ese altamente recomendable la población lo olvidó. Absolutamente. Y lamentablemente no ha habido un recordatorio. Ya no vemos, ¿no es cierto?, saliendo en las noticias diciendo cuántas personas fallecieron, cuántos contagiados hay. Y la verdad es que en estos momentos el país tiene más contagios que los que había en julio del 2022, que era el invierno. Entonces, tenemos muchos casos y más encima un subdiagnóstico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el que quiere se hace el test, o el que quiere da aviso que está contagiado y si no quieres dar aviso, no das, ¿ya? Entonces, puede venir un invierno que se nos va a hacer más difícil, vacunarnos cada vez que nos digan, si no eres grupo de riesgo y puedes pagar la vacuna de la influenza, ponértela, para que no nos pille tan difícil, sobre todo con los pequeños, ¿no es cierto? Se nos resfría el pequeño y nos resfriamos todos, ¿ya? Entonces eso sí es importante, y lavarse las manos, o sea, continuar ese lavado de manos. Si no lo quiere hacer durante 20 segundos, hágalo con menos tiempo, pero lávese las manos por lo menos cada 2 horas, porque no solo tenemos al COVID, sino que tenemos muchas otras enfermedades dando vuelta y que nosotros perdimos la memoria inmunológica y ahora tenemos que volver a grabar la información, por explicarlo de alguna manera. Nunca está de más el lavado de manos. Que era lo que había que cantar, feliz cumpleaños, parece, Sí, ¿no? feliz cumpleaños, Para decían. 2 Dos. veces, 2 veces. Maritza, buenos días. Tengo una Buenos días. consulta. Para poner en términos súper simples, cuando uno va al médico, el médico le dice, oiga, no ande googleando síntomas, venga acá y vea lo que pasa. Pero uno en esta pandemia tiende a mirar lo que pasa en China, lo que pasa en Japón, lo que pasa también en Europa. ¿Se anima a hacer algún pronóstico de lo que pudiera ocurrir? Porque en China, en buen chileno, están las cosas.
pero Sí. parece que no nos preocupamos hasta que no repercute en Europa. Parece que hasta ahí no nos preocupamos tanto en Chile. Eh, ya. Lo que pasa es que las últimas variantes, no podemos decir, a ver, podemos decir que el COVID se volvió bueno, como en algún momento se dijo, porque no nos da casos tan graves, pero eso es gracias a la vacunación, Ajá. ¿ya? Pero las últimas cepas de COVID, de Omicron, ¿no es cierto? Son las cepas más contagiantes que se han visto hasta ahora. Eso quiere decir que la última cepa que les voy a contar, que ya está en nuestro país, esa que está dejando, ¿no es cierto?, la hecatombe en China, esa cepa es entre 6 y 9 veces más contagiosa que la que ya existía. O sea, estamos hablando de que teníamos una cepa que por cada contagio producía hasta 10 contagios. Esta es 6 a 9 veces más contagiosa que eso. Ya, por lo tanto, ¿qué hace esta cepa? Hace que el número de contagiados se dispare. ¿Ya? Y ahí está, si yo estoy inmunológicamente fuerte, no tengo patologías, mi probabilidad de contagiarme grave de COVID es baja, pero si yo tengo una inmunosupresión, si tengo algún problema de salud, ¿saben quiénes son las personas a las que más grave los casos de COVID han sido más graves? En los obesos. Y Ah, tenemos una población chilena donde más del 30% de la población adulta es obeso y en los niños cerca del 50%. ¿Ya? Y eso han buen sido los dato casos más ese. graves y no se ha dicho, yo creo que es una de las cosas que no avisan. ¿Ya? Entonces, va a venir, por eso insisto, una situación compleja porque ya están acá, pero están en verano. Y en verano nosotros tenemos una cosa positiva porque el calor hace que este virus no se reproduzca de la misma manera. Es un virus que está más lento, más aletargado, por decirlo con palabras sencillas. ¿No es cierto? Maritza, Sí. y ahí en ese contexto faltaría un poco más de comunicación de riesgo. En el fondo, ya vamos a partir, termina el verano, oye, atención, usemos la mascarilla en el transporte público como se indicó en algún momento, en los lugares más espaciados. Uno, a pesar de que en las últimas semanas ha visto gente, nosotros comentábamos que Ujú. en la calle se ve gente con mascarilla, en la calle, que uno dice, qué raro esto, pero debería aumentar por parte de las autoridades esta comunicación de riesgo y decir lo mismo que nos está diciendo usted. Atención, hay más contagiados, hay fallecidos todavía. ¿Debería aumentar Sí. eso? O sea, hay que explicarle a la gente que la pandemia no terminó, porque la gente dice, en la pandemia había, Sí. estamos post pandemia y no estamos durante la pandemia no terminó. Entonces, como usted no sabe lo que la tómbola le va a tocar, el transporte público, los lugares cerrados y donde haya eh, tumulto de gente, ¿no es cierto? Ahora tenemos la feria artesanal, que hay un horario peak donde la gente anda espalda con espalda prácticamente para poder ver las artesanías. Ese es un lugar donde hay que usar mascarilla, Ah, ¿no es perfecto. cierto? Entonces, Y donde hay mucha gente junta, use la mascarilla un ratito, es un rato, no estamos hablando de estar todo el tiempo o que sea KN95, sino que es protéjase en ciertas situaciones. Maritza, otra cosa que pasa también es que la gente al principio ocupaba mucho estos, ¿cómo se llaman? Los test rápidos que se compraban Sí, para la casa y aparentemente dejaron de ser efectivos porque estaban hechos en base a las primeras cepas. Pues ya parece que no están detectando estos test no me refiero a cuando uno se va a testear, sino los que se compran en las cajitas de autotesteo, los que se ocupan en la casa. la cajita de autotesteo, los Parece que en algún nasales o los momento, de saliva. sí, parece que en algún momento dejaron también de ser tan efectivos. Empezó a aumentar la cantidad de falsos negativos, Ajá. sí, pero rápidamente siguen teniendo una alta eh, efectividad, eh, em, perdón, una alta sensibilidad. O sea, es bastante seguro tomárselo y si sale positivo, quedarse en casa y dar aviso, ¿sí?
Aquí nosotros, en octubre del año pasado, dijeron la responsabilidad del COVID deja de ser de nosotros, es suya. Entonces, en ese momento que nos entregaron a nosotros la responsabilidad, nosotros tenemos que decir, ok, si yo no quiero contagiarme o quiero tratar de no contagiarme porque yo puedo tener todas las medidas y de repente me voy a contagiar igual, pero ¿qué voy a hacer? Pucha, ya, voy a usar en lugares cerrados la mascarilla, me voy a eliminar la mascarilla después de haberlo usado, no la voy a guardar en la cartera, ¿no es cierto? Y la voy a volver a usar y voy a lavarme las manos y voy a usar alcohol al 70%, ¿no es cierto? Son medidas bajas, son transitorias, no es que yo tenga que estar como antes todo el día con la mascarilla que me sofocaba, pero siga haciéndolo sobre todo si ya pasaron cerca de 6 meses de su vacunación y no entra dentro del Plan Nacional de Vacunación. Disminuye la probabilidad, porque con ese cuidado disminuye la probabilidad no solo del coronavirus, sino de todo esto otro. Y lo que tratamos no es solo cuidarnos a nosotros, sino evitar volver a saturar el sistema público, que ahora también se ve, entre comillas, amenazado de que toda la población que está en ISAPRE quizás tenga que emigrar, ¿no es cierto? Que eso es un incierto, y entonces ahí la situación va a ser más compleja. Estamos conversando con Maritza Muñoz, epidemióloga de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, haciendo una tarea de refrescarles a ustedes, nuestros auditores, también los recuerdos. Estamos en pandemia todavía, aunque de repente digan, oye, qué fome, no estamos en pandemia. Estamos en pandemia. Maritza, nos queda muy poquito tiempo y queremos alcanzar a abordar el tema de la viruela del mono. Hace aproximadamente 5 días se amplió el grupo objetivo de vacunación. Cuéntenos cómo están viendo desde los expertos, los epidemiólogos, esta enfermedad también que nos mantiene bastante alerta, sobre todo por el aumento también de contagiados. El aumento de contagio viene acompañado del verano, ¿no es cierto? Más salida, más coqueteo y viene, ¿no es cierto? Porque el contagio de esta actividad de esta enfermedad es por el contacto, ya estos contactos físicos y tiene que haber pústula, ¿no es cierto? Tiene que haber secreción, ¿no es cierto? Para que haya contacto con tu cuerpo y venga este contagio, ¿no es cierto? Pero la verdad es que cuando hay ciertas situaciones en que uno no se va a poner a buscar por todos lados a ver si está la presencia o no está la presencia de esta pústula, pero esa es la situación, ¿no es cierto?, que ha ayudado, y por eso es que en algún momento se habló de que esto era de transmisión sexual, sino más que nada porque es por contacto directo. El aumento de la población es concordante. Llevamos poquitos casos, 1.500, desde que se dio hasta ahora. Muertes sí, me ha sorprendido que haya un porcentaje de población fallecida por la viruela del mono. Sin embargo, aquí lo importante es la educación. O sea, aquí hay que seguir constantemente dando avisos. Y yo no quiero que esto aumente porque la población siente que esto no está presente. Ya aquí hay una sensación de que la viruela del mono no existe. No está. Entonces, se percibe muy lejana. Pero está y es el contacto directo, y ese contacto directo la mayoría de las veces a través de una relación sexual. Por lo tanto, es importante tener conciencia de lo que se está haciendo y cuidarse, ¿no es cierto? Y protegerse. Ahora esto es mucho más tratable que la otra enfermedad, pero no queremos que se llegue a fallecer. Así es, a cuidarse no solamente de la viruela del mono, como menciona en esta última respuesta Maritza Muñoz, epidemióloga de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, sino que también de las enfermedades respiratorias. Maritza, queremos agradecerle el que haya comenzado la semana con nosotros, hacer esta labor importante, ya que
quizás la comunicación de riesgo por parte de las autoridades no está muy potente. Esperamos que dentro de las próximas semanas así sea, se refuerce. Bueno, qué mejor que conversar con un experto y también ahí alertar a quienes nos están escuchando de que hay que cuidarse, hay que pensar que va a venir el invierno en un par de semanas más y que eso significa que hay que tomar ciertas precauciones. Que tenga un excelente día. Igual ustedes. Muchas gracias. Que esté Chao. muy bien. Chao, chao. Bueno, ahí la oían, Maritza Muñoz, a lavarse las manos, a usar la mascarilla. Dio el dato muy contingente, ¿ah? Si va a la Feria de Arte Popular, Ujú. mascarilla. Así es, retomar las medidas básicas en el fondo, Sí. lo que se decía mucho al principio, y también recordar que la alerta sanitaria está prolongada hasta marzo de Sí. 2023, así que literalmente estamos todavía en pandemia. Sí, hay que cuidarse muchísimo porque, oye, ojo que hay mucha gente que se está contagiando de COVID y tiene estos síntomas prolongados, así que también atención